Muy buenas, un saludo muy fraterno y especial. Quiero, primero que todo, darles una gran felicitación a todos ustedes que están aprovechando este regalazo del cielo de consagrarse al Espíritu Santo. Consagrarse para prepararnos para este segundo Pentecostés, para esto tan anunciado por el Señor en su palabra, que al final de los tiempos derramaría su Santo Espíritu generosamente sobre toda carne. Entonces, quiero felicitarlos de verdad, porque hemos encontrado gracia ante el Señor, como dice el Evangelio. Hemos encontrado gracia y nos ha querido dar este regalo precioso, este don maravilloso, el don de su corazón, el don de sí mismo, que es el Espíritu Santo, para poder gozar plenamente de sus dones, de sus carismas, de sus frutos, de sus acciones y operaciones, para poder palparlo, experimentarlo, para que sea el Espíritu Santo quien guíe y obre en nuestras vidas. En todo caso, los felicito de verdad porque se han ganado un premio gordo, un premio maravilloso, un regalazo inmerecido pero grande. Dios mismo que se dona plenamente en nosotros. Un Pentecostés que ha anunciado para el final de los tiempos. Muy bien, vamos a orar un momento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, amadísimo Señor Jesús, por este don maravilloso de la consagración. Te pedimos que derrames tu Santo Espíritu en nuestros corazones, para que seas tú, mi Señor, quien nos vayas dando la gracia de poder saborear, experimentar la presencia viva, el fuego de tu amor divino en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y bondadoso, porque siempre quieres lo mejor para cada uno de nosotros. Por eso estamos eternamente agradecidos contigo, porque sabemos que este don del Espíritu Santo es el don excesivo de tu amor. Es donde podemos comprobar que nos has amado y amado hasta el extremo. Gracias porque nos has dado tu Santo Espíritu, porque lo podemos sentir, palpar, saborear, esta presencia viva de tu amor. Eres maravilloso, Señor. Gracias, porque ha sido a través del Inmaculado Corazón de María, nuestra Madre Preciosa, que hemos recibido este Pentecostés en nuestros corazones y que lo vamos a recibir a plenitud, totalmente, en el día que nos vamos a consagración, en esta fiesta de Pentecostés. Gracias, Señor, por habernos dado a nuestra Madre María de Pentecostés, porque como dijo el Papa Benedicto, sin María no hay Pentecostés. Aquí estamos, amado Señor, dispuestos a esta efusión de Espíritu Santo, para que renueva en tu iglesia a través de este fuego abrasador de tu amor. Gracias, bendito Señor. Gracias, Madre Santísima, por tu intercesión, por tu auxilio divino, por tu protección, por tus enseñanzas. Queremos, Madre Preciosa, a través de tu corazón sacratísimo, que nos llenes como llenaste a Isabel del Espíritu Santo, que llenes como llenaste a los apóstoles allá en Pentecostés con el Espíritu Santo. Por eso te recurrimos a ti hoy confiadamente, como hijos suplicantes ante una mamá, que nos alcances esta gracia divina tan necesaria para estos tiempos. Gracias, Madre Preciosa, por tu ternura, por tu amor, Madre llena de dones y carismas, tú que vivías los carismas a la plenitud. Gracias, Madre hermosa, porque también tenías el don de profecía y lo dijiste en el Magníficat, profetizaste en el Magníficat, cosas maravillosas. Aquí estamos, pues, mamá, a tus pies, para ser dóciles a tus inspiraciones y especialmente para que tú mores plenamente en nosotros, para que el Espíritu Santo, al encontrarte plenamente en nuestras vidas, se venga como un imán, como atraído por un imán potentísimo, el imán de tu amor, para que haga plenamente morada en nosotros. Nos encomendamos muy especialmente también a San José y a San Pablo. También vamos a pedir la intercesión de San Pablo, que fue este gran apóstol de los carismas en este momento. A todos los santos también, a todos los ángeles. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en este momento, cubrimos todos estos equipos, todas las redes sociales, cubrimos toda esta transmisión para que todo pueda llegar sin ningún inconveniente. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, ¿quién como Dios? Y después de Dios. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de los carismas del Espíritu Santo, porque es un tema bastante interesante y a la vez que nos causa curiosidad, pero también es un tema que hay que manejarlo con cuidado, con tacto, porque no es un tema para desbordarnos, no, sino que para también saber qué es lo que Dios ha querido con nosotros, cómo quiere derramar sus carismas. Primero que todo hay que hablar de entender la diferencia entre lo que es un don, un carisma, un fruto, unas acciones del Espíritu Santo, las operaciones. Hay que entender primero que todo eso. Todos son dones de Dios, porque todos son regalos. Un don es un regalo, un don maravilloso. Y todos son inmerecidos, todo es por gracia de Dios.
Entonces, los dones, estamos hablando de los 7 dones del Espíritu Santo, que ya tenemos un tema específico con él, que es, ya ustedes de pronto muchos los conocen, el don de entendimiento, el don de ciencia, el don de consejo, el don de fortaleza, el don de temor de Dios, el don de piedad. Tenemos esos dones del Espíritu Santo, ya los vamos a tratar con más calma. Tenemos también los frutos, que nos da, dice Gálatas 5:22, y en muchos otros textos bíblicos hay muchos frutos del Espíritu Santo. Está el amor, la mansedumbre, la paz, la benignidad, la magnanimidad, la alegría, el dominio de sí mismo. Hay muchos frutos del Espíritu Santo. En la palabra de Dios hay diseminados por todos lados citas bíblicas donde nos hablan de los frutos. Y además de las acciones, de las operaciones, lo que es el don del gobierno, muchos ministerios que da el Señor para un auxilio dados también por el Espíritu Santo. Pero vamos a hablar de los carismas. Hay que hablar rápidamente, el tiempo es muy breve, realmente un tema de esto se nos hace flash, por eso vamos a hablar de los carismas, que debería ser para un tema de mucho, mínimo un día, hablar de los carismas del Espíritu Santo, mínimo un día. Pero entonces es bueno que comprendamos primero, a ver, que hay unos carismas, unos dones que son naturales, hay otros que son sobrenaturales, y hay otros que son preternaturales. Que quiere decir antes, primeros. Preternaturales, todos los dones, los carismas que tenían Adán y Eva, que los perdieron por el pecado. Pero ellos tenían el don de hablar con Dios directamente, el don de la inmortalidad, el don de la ciencia infusa, sabían todo, todos lo sabían para qué servían las plantas, todas las medicinas, todos lo sabían. Una cantidad de dones y carismas. Podían conversar directamente con los ángeles, en fin, no se enfermaban, cualquier cantidad de cosas, el estado pleno de la gracia, o sea, la pureza absoluta del ser humano creado por Dios. Por el pecado perdimos esos dones preternaturales y hoy estamos sufriendo las consecuencias de esos pecados originales. Pero el Señor ha querido y va restaurando nuevamente esos dones en nosotros, en la medida que vamos caminando en la fe, fortaleciendo nuestra vida espiritual, orando bastante, porque miren, por ejemplo, Adán y Eva perdieron un don preternatural impresionante, que era el entendimiento, la voluntad y la memoria para lo divino, para lo sagrado. Lo perdieron por eso, y eso también el Señor nos lo va restaurando. Tenemos entendimiento, voluntad y memoria para lo humano, lo natural. 1 más 1, 2, lo entendimos. Voluntad, vamos a un partido de fútbol, vamos a otro lugar, tenemos voluntad para lo humano. Memoria, recordamos acontecimientos terrenos, humanos, naturales. Pero resulta que por haber pecado, Adán y Eva, por el pecado original, se perdieron estos dones que son las facultades interiores del alma. Maravillosos, impresionantes, interesantes, necesarísimos, muy necesarios. Estos dones del entendimiento, la voluntad y la memoria para lo divino, para lo sagrado. Esto es un don que se ha perdido y es muy necesario. Una persona todavía sin un proceso de conversión lee la palabra de Dios y muchas veces no entiende nada. Veo un montón de personas en un grupo de oración alabando, glorificando al Señor, levantando las manos, alabaré, y esa gente está loca, yo no entiendo nada. No hay el entendimiento para lo divino. Y voluntad, vamos a un grupo de oración, vamos a una Eucaristía, no le nace, no quiere, no le gusta, no hay voluntad para lo divino. Vamos a un partido de fútbol, ahí sí vamos, voluntad para lo humano. Entendimiento, memoria. Memorizamos lo humano, pero lo de Dios, cuántas cosas hemos aprendido y todo eso se olvida. Cuando una persona empieza a caminar en el Señor, Él le va restaurando estas potencias interiores del alma, las facultades interiores del alma, y ya usted en la parte cognitiva, en la memoria, ya va teniendo capacidad y gracia de empezar a tener ciencia infusa. Ciencia infusa es una gracia que Dios va dando a la persona para ir comprendiendo más los designios del amor, comprendiendo la palabra, sumergiéndose en ella. Acuérdense los discípulos de Emaús, capítulo 24 de San Lucas. Allí ellos iban caminando a Emaús, cuando Jesús se hizo el encontradizo, fue con ellos y él le dijeron lo que había pasado, y Jesús les empezó a explicar las escrituras y decir que les ardía el corazón cuando él les explicaba las escrituras. Pero hubo un momento donde dice que en el momento de la fracción del pan les abrió el entendimiento para comprender las escrituras. O sea, tenían velado ese entendimiento. Por eso es que lo que llamamos memoria, que esto es la parte cognitiva, la parte intelectual, Dios va dando una gracia especial donde ya Él directamente, el Señor va haciendo
teodidacta, Él va haciendo que nos va formando en el interior a través de las mociones interiores del Espíritu Santo. Eso es muy importante, la ciencia infusa. Mire Santo Tomás y cuántos santos en la iglesia y místicos han escrito libros. Santo Tomás escribió la Suma Teológica, 8 señores libros complejísimos, todo escribió dictado del cielo, pura ciencia infusa. Imagínense ustedes eso es un carisma. Entonces, lo necesitamos. Por eso en el magisterio de la iglesia, en la Lumen Gentium, por allá en el numeral 4, nos va a pedir, nos dice ahí, pidan los carismas sin miedo, pidan, imagínense, el mismo magisterio de la iglesia nos lo va a decir. Y si usted va a la Christi Fideli Laici, por allá también en el numeral 24, desde el 21 va a encontrar todo lo que son las acciones del Espíritu Santo, pero sobre todo en el 24 va a encontrar ahí magisterio de la iglesia Lumen Gentium, donde nos habla Lumen Gentium no, el Christi Fideli Laici, o sea, un documento del Papa Juan Pablo II a los laicos de la iglesia, que nos habla sobre la apertura al Espíritu Santo, y ahí nos habla de los carismas en el numeral 24. Aquí el tiempo no me da para leerles, para explicarles detalladamente todo eso. Quisiera tener mucho tiempo, pero no me da. Pero a ustedes les queda la tarea de que lo busquen, lo lean, lo investiguen. En la iglesia hay una riqueza infinita de documentos en el magisterio que nos van mostrando de que si hay apertura en la iglesia a los carismas. La iglesia toda la vida ha habido carismas. En la iglesia todo, desde el momento de nacimiento, recuerden en Pentecostés, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, cuando estaban reunidos orando allá en ese aposento alto, y en ese momento llega y reunidos con nuestra Madre Santísima, los apóstoles desciende el Espíritu Santo sobre ellos y empiezan a orar en lenguas, Entonces, en la palabra de Dios nos habla de los carismas desde el Antiguo Testamento. Hay muchos textos bíblicos que nos hablan por allá. El Señor le dice, el Señor a Moisés, reúne 72 ancianos de los más maduros y imponles las manos, transmíteles de tu espíritu. Y cuando hizo ese momento, todos empezaron a orar en lenguas. En fin, hay muchos textos de la palabra de Dios que nos hablan de los carismas. Muchísima tela para cortar sobre este tema tan importante, tan maravilloso, que necesitamos aprender y pedir los carismas. Nos lo va a decir también San Pablo, para que ustedes se den a la tarea de leer ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, 13 y 14. Sobre todo el 12, un pedacito del 13 y bastante del 14, nos va a hablar ahí de los carismas fuertemente. Desen la tarea de leerlo despacio, mirar ahí, investiguen. Aquí solamente les estoy dando como unas pautas, unas puntaditas, porque el tiempo no me ayuda. Quisiera leerles muchas cosas. Voy a tratar de ahora hacerles un resumen de cositas sobre los carismas, pero desen a la tarea de investigar y de leer sobre los carismas del Espíritu Santo. Es muy importante. Entonces, dentro de los carismas, que una cosa son los dones, de los 7 dones del Espíritu Santo, que son para el bien personal, es para santificación personal. Cuando hablamos de carismas, ya hablamos que es para el bien comunitario, para edificar la iglesia, para extender el reino de los cielos, que son dones que Dios da para que la gente se acerque más a Dios, para herramientas de trabajo, digámoslo así, ayudados por el Espíritu Santo para encender corazones, para atraer las almas al rebaño del Señor. Para eso son los carismas, a eso es lo que llamamos carismas. Y dentro de esos carismas hay naturales y hay sobrenaturales. Y naturales hay ordinarios y extraordinarios. Hay dones sobrenaturales, ordinarios y extraordinarios. Dentro de los carismas naturales, ordinarios, una mamá tiene el carisma de ser mamá con sus hijos. Hay personas el carisma de la alegría, de la bondad, en fin. Pero ya hay extraordinarios. Uno dice, esa persona es extraordinaria, tiene don de gente, tiene carisma para las personas, porque es muy cariñosa, muy amable, muy social, muy especial. Es una persona extraordinaria, ya tiene un carisma natural extraordinario. Pero todos tenemos carismas naturales ordinarios, en muchos aspectos. Podría resumirles aquí una cantidad que creo que todos los conocemos. Los carismas que tenemos cada quien, hay personas que tienen más carisma para la pintura, para el arte, para cosas que van siempre en proyección hacia los demás. En fin, que esos no son los que nos interesan en este momento. Nos interesan más los sobrenaturales. O sea, hay naturales y hay sobrenaturales. Al ratico hablamos de los preternaturales, los antes que se perdieron, los naturales, y ahora vamos a hablar de los sobrenaturales.
que ya son los dones que Dios nos va a regalar, que son acciones 100% del Espíritu Santo en nuestras personas. Y eso hay normales o ordinarios, y digamos hay extraordinarios. ¿Cuáles son los carismas ordinarios, digámoslo así, normales, sobrenaturales? Podemos decir que está el don de lenguas, está el don de profecía, está el don de interpretar lenguas, está el don de danza, está el don de discernimiento de espíritus, el don de milagros, de sanación de enfermos, está el don de liberación, está el don de palabra de conocimiento, en fin, y hay muchos otros que son como los más comunes, digámoslo así, los más ordinarios. Pero hay otros que son los dones, los extraordinarios, que son mucho menos comunes, son muy escasos, que son los dones como, por ejemplo, podemos hablar del don de levitación. Ustedes de pronto han escuchado hablar de muchos santos, que San José de Cupertino, él cogía y estaba haciendo sus labores, y resultaba en la iglesia, cuando lo veían, era por allá contemplando los vitrales altísimos volando. Una vez unos trabajadores estaban subiendo una cruz hacia un monte, porque iban a hacer todo un vía crucis, una cruz pesada, y él se pudo ayudarles, y de pronto él se fue cargando esa cruz se elevó y se llevó la cruz él solo, levitando por el aire. Y así muchos otros santos que en el momento que iban a comulgar, los tenían que sostener porque se elevaban del piso. En fin, y también hay otro que ya es muy extraordinario también, que es el don de bilocación, de estar en dos partes a la vez. Por ejemplo, tenemos el don de bilocación en San Pedro Claver. Aquí mismo en Colombia nosotros tenemos un santo, San Pedro Claver. Él estaba en Cartagena curando a los negritos, los enfermitos, y se aparecía en los barcos que venían con los esclavos, él sanando a los enfermos en los barcos. San Pedro Claver tenía ese don. Padre Pío Pietrelcina, Santa Faustina y muchos otros más. Don de bilocación. Don de bilocación es estar en dos partes a la vez, en dos lugares diferentes, estando en su convento o en su lugar de trabajo, y se aparecían en otros lugares acompañando a personas agonizantes en el momento de su muerte. En fin, en muchos casos se llama don de bilocación. Mal usada esa palabra, en la nueva era la utilizan, y eso lo llaman desdoblamiento astral. En la brujería, en el ocultismo, en la nueva era, desdoblamiento astral. ¿Cómo lo hacen? No sé, pero que se desdoblan. ¿Cómo lo hacen? Que eso es por auxilio del enemigo, sí, eso lo hacen. Por eso hay que cuidar mucho los carismas, pedirlos sin miedo. No podemos darnos miedo de pedir esos carismas, que nos dé el Señor carisma. Sobre todo dice San Pablo el don de profecía, el don de lenguas, pero sobre todo dice, ¿de qué nos va a servir a nosotros tener todos los dones y todos los carismas si no tengo amor? Ahí sí hay que tener eso muy claro, primero que todo, porque si no seríamos campanas que resuenan, mucho tilín tilín y nada de paletas. O sea, ¿de qué nos va a servir orar en lenguas, danzar en el espíritu? ¿De qué nos va a servir a nosotros cantar en lenguas si a la hora del té no tenemos amor en el corazón? Por eso tenemos que ser, como dice la palabra de Dios, velad y orad vigilantes, con temor y temblor, para cuidar los carismas que el Señor nos ha dado. A todos nos ha dado carismas sobrenaturales, con toda seguridad. El gran problema es que el Señor nos los da en semilla, unas semillitas, pero nosotros no las hacemos germinar, no les echamos agüita, no las abonamos, y esas semillas están ahí esperando a que les caiga la lluvia de la conversión, del amor, de la oración, de la caridad, para que esas semillas germinen, que son los carismas del Espíritu Santo, que quiere obrar en ti. Todos, no hay a quien Dios le niegue los carismas. Solo hay que, primero que todo, pedirlos, y segundo, obviamente, tener una vida coherente, una vida de oración, ser personas piadosas, de caridad en el corazón. Pero los carismas hay que pedirlos, porque es maravilloso, es muy bonito, ayudan las profecías. Las personas que tienen don de profecía le ayudan a uno muchas cosas. Uno a veces ora con esas personas y el Señor nos da luces a través de las personas que tienen el don de profecía. O sea, que el Señor y la Virgen María o San José hablan a través de esas personas. Se llama don de profecía. Es muy bonito, ayuda muchísimo, porque nos están hablando y nos enseñan. O otros tienen don de lenguas. De pronto no entendemos, otros tendrán el don de entendimiento de lenguas, orar en lenguas. Hay que tener mucho cuidado, porque hay que ver que sí sean verdaderos dones de gracia de Dios, porque a veces esos dones son más humanos que divinos.
la persona a veces se las da o dice tener ciertos dones y resulta orando en lenguas y resulta que esa lengua no es de Dios, es de la persona. Y cantan y alaban y empiezan a ver y resulta que no es de Dios. Esos dones se los inventa la persona por llamar la atención, por aparecer, por lucirse, por mostrarse, pero no están haciendo la obra de Dios como debe ser. Así como muchos profetas en la palabra de Dios que tenían supuestamente esos carismas, pero estaban engañados. No era el Señor el que hablaba a través de ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque recuerden que en la carta a los Corintios, por allá en el capítulo 11, va a decirnos la palabra de Dios que el enemigo se viste de ángel de luz, nos puede engañar. Y así como una persona puede tener un don maravilloso del Señor, también el enemigo lo puede utilizar. Una mano, si Dios me dio esta mano para mí es un don de Dios, es un regalo que el Señor me ha dado, ¿cierto? Pero entonces, esto es un don de Dios. Esto no me lo dio más nadie, ni me la inventé yo, ni el demonio me la puso aquí. Esta mano me la dio Dios. Pero soy yo quien la uso para bien o para mal. Si yo le doy un golpe a una persona, ¿qué estoy haciendo con ese don de Dios? Haciendo algo malo. El enemigo puede usar nuestros dones que Dios nos ha dado para el mal. Si usted mira por allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, va a darse cuenta que hay una mujer, se llama la pitonisa, que estaba ahí cuando esta semana lo escuchamos en la primera lectura de la Eucaristía. Esta mujer tenía el don de profetizar, pero era manejado por el enemigo. Y esta mujer la tenían unos patrones como esclava y la explotaban con eso, porque ella lo que hacía era prácticamente usar esos dones que Dios le dio, porque el demonio no da nada. El demonio no puede crear nada, no puede dar nada. Todos los dones son dados por Dios. Los carismas, todos son dados por Dios. Si una persona se dedica a usar esos carismas en el ocultismo, en el espiritismo, en el satanismo, está usando los dones de Dios. Y lo más triste y doloroso es que con los dones de Dios ofendemos al Dios de los dones. Dios nos da inteligencia y muchas personas con la inteligencia es que ofenden a Dios. Muchas personas Dios le da belleza y con esa belleza ofendemos al Señor que nos ha dado la belleza. Los carismas, y con esos carismas ofendemos a Dios que nos ha dado esos carismas. Entonces hay personas que usan los carismas porque el demonio no da nada, olvídese, él no da nada, todo lo da Dios. Hay personas equivocadas como la pitonisa, se dejó engañada por el enemigo y estaba usando un don de Dios equivocadamente. Y lo más delicado es que muchos mensajes, muchas revelaciones son muy bonitas, son realmente con una apariencia de Dios increíbles. El enemigo es inteligentísimo, él sabe mucho, él tiene una capacidad de imitar, de remedar, una capacidad de engañar y de mentir y de hacerse pasar por ángel de luz. Entonces él sabe mucho y muchas personas creen que que es la Virgen María la que está hablando en ellos, o que es el mismo Padre Celestial, o está Jesús hablando, o está hablándoles a través de esa persona, hasta San Miguel, San José, en fin, de todo eso conozco yo. Entonces, el enemigo se viste de ángel de luz. Esos carismas, la pitonisa lo usa mal. San Pablo, cuando ella le empieza a decir a los apóstoles, iba San Pablo con otros 2 discípulos más, y les dice a ellos: ustedes son los ungidos, los enviados por el Mesías, los santos de Dios. Les dijo cosas bonitas, o sea, les dijo cosas que eso eran cosas buenas. Ella no les dijo cosas malas, no los llevó a hacer, no. Pero a través de eso es que el enemigo va seduciendo personas para que busquen a gente que tiene esos dones, esos carismas, que los está utilizando el enemigo. Y ahí mismo San Pablo, con un don de discernimiento, imagínense, ahí San Pablo ejercita ese carisma del discernimiento de espíritus, que es un carisma importantísimo y lo necesitamos mucho. Él se da cuenta, se la pilló enseguida y le dijo a esa mujer: sal de ahí, Satanás. Y entró en proceso de liberación, salió el demonio, y después los patronos de la esclava bravísimos porque se les acabó el negocio. Estaba dominada por un espíritu pitónico. Los espíritus pitónicos son los que profetizan en nombre del mal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. En primera condición para manejar los carismas, es la humildad, mucha docilidad, mucha obediencia al director espiritual. Se necesita siempre tener director espiritual idóneo, un director espiritual virtuoso, reconocido, que sea una persona muy de Dios. Si no es un sacerdote, pues que sea un laico que valga la pena.
no, algunos sacerdotes, algunos laicos no pueden usarlos como director espiritual. Si no te lleva a la santidad, no hay nada. Lo primero no son los dones, no son los carismas, no. Primero la santidad. Los carismas no son signo de santidad, acuérdense de esto. Los carismas no son signo de santidad. Muchas personas que no son santas, Dios les ha dado carismas y no son muy santas. Es como cuando usted contrata a un administrador para un negocio. Usted le da a ese administrador muchas facultades, le da posibilidades para que compre, venda, promocione, consiga empleados, remate mercancía. Usted le dio facultades casi que plenas a ese administrador del negocio, y el administrador le puede estar robando, entonces ahí es donde usted va descubriendo y epa, mire, tiene la facultad, ese administrador tiene poderes para hacer cosas, pero no está obrando correctamente con el patrón. Así puede suceder dentro de nosotros, personas con carismas, pero no hay signo de santidad. Entonces los carismas no son signo de santidad. Una persona con carisma se puede condenar, claro que sí. Es más importante la santidad que los carismas. Y a veces los carismas se nos pueden volver una idolatría. Idolatría a los dones de Dios. Por los dones de Dios perdemos al Dios de los dones. Entonces tenemos que pedir los carismas, pero sin avaricia, sin codicia, sin deseos de ser más. Y en las oraciones del consagrado se lo decimos a la Virgen, nuestra Madre Preciosa, le decimos: no quiero visiones, ni revelaciones, ni gustos, ni consuelos. Para ti el ver claro, sin tinieblas ni dudas. Esa tarea la damos a ella. Si ella nos quiere regalar eso, que sea porque ella nos los dé, porque ella sabe que los necesitamos, pero no porque lo pedimos de una forma ambiciosa. Los pedimos desde la caridad del corazón. La caridad de Cristo me apremia, dice la palabra de Dios. Los pedimos de la caridad del corazón, para que esos carismas afloren en nosotros. Entonces, ya les dije, hay donde lengua, donde profecía, donde sanación, donde liberación, donde discernimiento de espíritus, donde canto en lenguas, donde danza en lenguas. Pero hay una danza, danza en el espíritu. Hay una danza en el espíritu que usted se da cuenta que es en el espíritu. Las personas son tomadas por el espíritu. Pero hay otras personas que usted ve que definitivamente uno dice, es una coreografía montada, preparada, están danzando, pero no están en el espíritu. Están danzando una coreografía con música de alabanza católica, pero no una coreografía en el espíritu. No es una danza en el espíritu. Entonces, pidamos el discernimiento para que estos carismas sean de Dios en nosotros y afloren en nosotros. Pida sin miedo los carismas, puedes pedirlos. No, esto no depende de que seamos dignos o no, de que seamos los más santos o no. No, los carismas no dependen de eso. Dios quiere darnos ayudas, herramientas para extender el reino, para ayudarle a las almas, don de liberación, don de sanación. Los necesitamos. Entonces, por eso no tengas miedo en pedirlos. Quisiera ampliar este tema más. Yo que les propongo, les voy a hacer un tema adicional de estos, que lo voy a transmitir ya junto con este otro, pero en otro momento, para que ustedes lo descarguen de YouTube, lo escuchen, porque aquí definitivamente el tiempo se me acabó, el tiempo es corto, pero ya voy a dar un segundo tema de esto para que les quede más completo, porque lastimosamente el tiempo es flash, se nos fue volados. Quisiera hablarles muchas cosas más de los carismas. Es importante que la iglesia es abierta a los carismas, que los carismas no pueden irse en contra de la palabra de Dios, que no es pecado desobedecer un carisma. Que alguien te dijo a ti una revelación, vea, es que el Señor me muestra que usted va a ser sacerdote, que usted está llamado para ser sacerdote, pero usted no lo siente en su corazón. Lo que el Señor le dice a usted en su corazón. No es pecado desobedecer los carismas, los mensajes, las revelaciones privadas. Es pecado desobedecer la palabra de Dios. El catecismo nos va a decir en numeral 66 y 67 que las revelaciones privadas nos ayudan para explicitar la palabra de Dios, para hacerla más explícita, más clara, más comprensible. Nos ayudan las revelaciones privadas. Son muy bonitas. Las revelaciones privadas tienen que enamorarnos de Dios, pero hay revelaciones privadas que lo único que hacen es tranquilizar conciencias, hablar de cosas muy bonitas, de prosperidad, de bendición, pero no exhortan a las personas a salir del pecado, no exhortan a las personas a transformar sus vidas, a una vida de piedad, a los sacramentos. Uno se da cuenta y uno dice, epa, ¿cómo así? Esta persona está tranquilizando las conciencias, hablando solo de prosperidad, de abundancia, de bendición, pero no hablan de conversión, de cambio de vida, no hablan de llevar a las personas a los sacramentos, en fin. Entonces el tiempo se me acabó. Voy a hacer otra segunda edición de este tema por fuera para que lo demos
en cualquier momento usted lo pueda descargar de YouTube, lo puede ver en YouTube y listo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.